En este vídeo os voy a mostrar cómo funciona un accionador de servos alterno. El accionador de servos que podéis ver es este que está aquí y el modo de funcionamiento que tiene, que es alterno, significa que cuando presionemos el botón una vez el servo se va a mover a una posición y cuando volvamos a presionar el servo va a volver a su posición inicial, ¿vale? Entonces alterna entre una posición y otra. Además tiene una configuración que nos permite modificarle o el ángulo de giro o la velocidad a la que el servo se mueve. Entonces, para poder modificar esa configuración tenemos aquí un capuchón negro y quitándolo o poniéndolo nos permitirá modificar una cosa, uno u otro de las dos configuraciones. Ahora mismo lo tenemos para poder configurar el ángulo y como podéis ver pues el ángulo que tiene es pues, aproximadamente de unos 90 grados, pero si por ejemplo giramos la ruedita esta la azul que hay aquí, la hacemos más pequeñita, o sea giramos en sentido antihorario, pues el ángulo, como podéis ver, es más pequeño ahora. O incluso si lo hacemos hacia el otro lado, pues podríamos que el ángulo sea, como podéis ver, de casi 180 grados, ¿no? Se puede ir modificando y ajustarlo al ángulo que queramos. Este sería el modo de funcionamiento, bueno, la configuración del ángulo, pero si le quitamos el capuchón este que tiene aquí y si lo colocamos en uno de los dos pines, en vez de que estar conectando los dos, solo lo conectamos en uno, y ahora lo que hay que hacer es apagarlo con el interruptor este que tiene aquí, lo apagamos y lo volvemos a encender. Y ahora lo que estamos configurando es la velocidad, ¿no? Entonces, si presionamos una vez, el servo se mueve a una posición, si volvemos a presionar, el servo vuelve a su posición igual que antes, pero podemos decirle que vaya, por ejemplo, un poco más lento. Cada vez que presionemos, pues irá a la velocidad que tengamos configurada con la ruedita esta de aquí. Podríamos incluso decirle que vaya más lento todavía, o más lento, que sería ya lo máximo, que es esto que está aquí, que parece casi que el servo no se mueve. ¿Vale? Solo se puede configurar una de las dos cosas, es decir, o configuramos la velocidad, configuramos el ángulo, pero no podemos usar las dos configuraciones. Entonces, según las necesidades de cada uno, pues utilizará o una configuración o la otra. Así que nada, recordar que para modificar el ángulo, el capuchón este tiene que estar puesto entre los dos pines dorados. Y si queréis modificar la velocidad, pues lo tenéis que quitar y colocarlo solo en uno. Y para que tome la configuración de uno o de otro, lo que hay que hacer es apagarlo y volverlo a encender para poder cambiar entre una configuración y otra. Eso es todo.